Para hacer alusión a los delitos contra el derecho de autor, mencionamos el artículo 270, el cual habla sobre la violación a los derechos morales del autor. Este expone que incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y una multa de 26.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes quien incurra en cualquiera de los tres escenarios. El primero de ellos es que publique total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, o algún programa de ordenador o de soporte lógico. El segundo de ellos es que inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta al autor verdadero, o con un título cambiado, suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o a su vez que se mencione falsamente el nombre del editor o el productor de una obra del carácter que les mencioné anteriormente. Y el tercero y último es que por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa o expresa del titular aquella obra inédita. Para hacer un análisis de la tipicidad objetivo me refiero primero al sujeto activo. Este artículo no hace referencia a un sujeto indeterminado o cualificado, puesto que no usa expresiones tales como el que, pero esto se deduce que no presenta limitaciones frente a quien pueda cometer este tipo penal. Para hacer un análisis del sujeto pasivo, este hace alusión a la obra, al autor de la obra inédita de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o de soporte lógico, entre otros, puesto que este hace alusión al titular verdadero del derecho y del bien jurídico tutelado. Frente al verbo rector se encuentran 5, que es publique, inscriba, compendie, mutile o transforme. Relacionado al bien jurídico, estos son los derechos morales del autor. Frente al ingrediente normativo, esto hace alusión como a la expresión que utiliza el legislador para aterrizar el tipo. En este caso es sin autorización previa y expresa del titular del derecho. Para hacer un análisis de los otros componentes, esto hace alusión a las circunstancias de agravación que se encuentran dentro de este tipo penal. En este caso se encuentra cuando en el soporte de material, la carátula o la presentación de una obra del carácter que fuere, se usa o se emplea el nombre o razón social, logotipo o algún distintivo del titular legítimo del derecho en casos de que haya un cambio, supresión, alteración, modificación o mutilación del título del texto de la obra inédita. Estas penas anteriores aumentarían hasta en la mitad. Para hacer un análisis de la tipicidad subjetiva, nos damos cuenta que esto está frente al dolo porque es conocimiento del sujeto activo del delito y es decisión propia realizar esta conducta. Frente a un análisis de la clasificación se encuentran 3 tipos de clasificación. El primero de ellos es un tipo compuesto porque esto está conformado por varios verbos rectores. El segundo de ellos, esto es un tipo de conducta instantánea porque los verbos rectores se configuran en un solo momento. Es decir, una vez el sujeto activo publique, compendie, mutile o transforme sin autorización previa y expresa del titular del derecho, se configuraría en ese momento el tipo penal. Y por último hace referencia a un tipo autónomo porque el tipo penal básico es derechos de autor e incluye un elemento adicional el cual lo modifica, que es violación a los derechos morales del autor. Para el ejemplo se encuentra el siguiente. Antonio es un reconocido científico egresado de la Universidad Española La Ciencia y está especializado en el ámbito de la virología. Para el mes de abril fue nombrado por el equipo de científicos colombianos junto con su colega Fernando para contribuir en la búsqueda para la cura del COVID-19. En el mes de noviembre, tras múltiples investigaciones, tras prueba y error, el virólogo Antonio descubre esa cura anhelada y la comparte la noticia junto con su colega Fernando. Antonio le muestra a Fernando que está realizando una obra científica inédita, la cual aborda esta disciplina de investigación y la decide titular Solución 2020. Fernando, en razón de los celos que sentía al no haber descubierto la cura antes, decide publicar totalmente sin autorización previa y expresa de Antonio, en calidad de titular del derecho, esa obra inédita titulada Solución 2020 y la inscribe en el registro de autor bajo su nombre y le modifica el título bajo el nombre Fernando el Genio, violando de esta manera completamente los derechos morales de autor. Entonces, se configura el tipo penal porque Fernando publica totalmente sin autorización previa y expresa de Antonio como titular una obra inédita de carácter científico y a su vez le inscribe en el registro de autor como un nombre falso y le modifica el título del mismo.
el tipo penal de integridad moral encontramos el feminicidio establecido en el artículo 104A, el cual dice que quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 a 500 meses. Para esto, la primera circunstancia es tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual o psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Segundo, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Tercero, cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer y expresar una jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Cuarto, cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. Quinto, que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no. Sexto, que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Para esto, la clasificación del tipo penal, primero encontramos el tipo básico porque se representa una conducta de manera independiente que es causar la muerte a una mujer. Segundo, el tipo simple porque en su estructura este está compuesto por un solo verbo rector describiendo el comportamiento que es causar. Tercero, tipo de resultado, ya que el legislador exige la producción de un resultado que se pueda verificar, en este caso, matar a una mujer. Cuarto, tipo cerrado porque se establece con toda claridad la conducta prohibida que es causar la muerte a una mujer. Y quinto, tipo monosubjetivo, ya que el verbo rector se desarrolla por un solo sujeto que en este tipo penal se especifica quién. Como ejemplo, Carlos y María son esposos hace 5 años. Debido a la monotonía, la relación se ha vuelto con los años algo aburrida, además de los problemas económicos que han tenido que enfrentar. Es así como María se empieza a interesar en su vecino Luis, quien hace poco se ha pasado a vivir allí y ha cruzado un par de miradas con María. De esta manera, María decide darle una bienvenida a su nuevo vecino Luis y decide prepararle una torta y entregársela personalmente. Con el paso del tiempo, María y Luis se fueron volviendo amantes sin que Carlos se enterara. María, al ver que ya no es feliz con Carlos y atendiendo a la propuesta de Luis de irse a vivir juntos, decide contarle la verdad a Carlos y terminar con esa relación. Al comentarle a Carlos, este no soporta verla con otro hombre y no está de acuerdo en terminar su relación. Muy enfadado, planea encontrar a María con Luis para dejarle una marca, quisiera que ella nunca se fuera a olvidar de él y que Luis ya no la quisiera. Es así como Carlos un día los encuentra sosteniendo relaciones sexuales y le propina una puñalada en la espalda, perforándole el pulmón derecho, causándole la muerte. En este ejemplo, se configura el tipo penal de feminicidio, pues Carlos atenta contra la vida de su esposa por causa de sus celos, cumpliendo con el numeral A, que es haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Conforme a lo anterior, los elementos del tipo penal objetivo son primero el sujeto activo, porque es quien, la persona que lleva a cabo la conducta, el sujeto pasivo con una calidad especial, que es una mujer, el verbo rector, que es causare, que es la conducta que está descrita, el bien jurídico, que es la vida de integridad personal de la mujer, y por último el ingrediente normativo, que por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género es la expresión empleada por la cual el legislador conlleva el tipo penal. Conforme a lo anterior, los elementos del tipo penal subjetivo son el dolo, puesto que Carlos conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, que es tomar venganza por la traición de María. Este dolo a su vez es volitivo, puesto que Carlos tiene la voluntad de tomar la decisión de realizar la conducta. Continuaré explicando el artículo 368 denominado violación de medidas sanitarias, que expone lo siguiente. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o la propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Dando paso a la clasificación de los tipos penales, en este caso, tenemos que es un tipo básico porque se representa una conducta de manera independiente.
Es de tipo simple porque en su estructura está compuesto por un solo verbo rector. Su tipo es de resultado porque el legislador exige la producción de un resultado que se puede verificar. Su tipo de conducta es instantánea porque se configura cuando se desarrolla el verbo rector en un solo momento. Es de tipo cerrado porque se establece con claridad la conducta prohibida. Y por último, es de tipo monosubjetivo porque se desarrolla el verbo rector por un solo sujeto. Para analizar la tipicidad objetiva, iniciaré con los sujetos. El sujeto activo en este caso es el que es la persona que lleva a cabo la conducta tipificada en la ley. El sujeto pasivo en este caso es el Estado, que es la persona o la entidad que sufre la amenaza o lesión del bien jurídico tutelado. El verbo rector es violar, que es la conducta descrita en este tipo penal. El bien jurídico es la salud pública. El ingrediente normativo es el siguiente: adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Incurrir en el delito implica poner en peligro la seguridad en salud pública. En cuanto a la tipicidad subjetiva, encontramos que es dolo porque el cometer la violación de medidas sanitarias supone el conocimiento y la voluntad por parte de la gente, quien tiene el pleno conocimiento de las medidas sanitarias que han sido impuestas a fin de que la enfermedad no se propague. Bueno, el ejemplo se determinó de la siguiente manera. Debido a la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud expide la resolución 453 el día 18 de marzo del 2020, en la que se adoptan medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa del COVID-19. Por lo anterior, exponen el artículo 1 denominado Clausura Temporal de Establecimientos, que dispone lo siguiente: adoptar como medida sanitaria preventiva y de control en todo el territorio nacional la clausura de los establecimientos locales y comerciales de esparcimiento y diversión, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juegos de video. Según lo dispuesto anteriormente, en la ciudad de Manizales, el propietario de la discoteca La Rumba Buena, el señor Carlos Ortiz, al percatarse de la publicación de la resolución por el Ministerio de Salud, se preocupa por tener que cerrar la discoteca, ya que de ella él mantiene a su familia y a 50 trabajadores más, por lo que decide mantener funcionando el establecimiento, pero a puerta cerrada. Los vecinos de la cuadra contigua donde está situada la Rumba Buena se dan cuenta que la discoteca sigue prestando atención al público, pues ven entrar y salir a mucha gente de allí y además escuchan la música. Asustados de poder contagiarse por la presencia de tanta gente, deciden llamar a las autoridades y denunciar al señor Carlos. En este caso, se evidencia la violación de la resolución emitida por el Ministerio de Salud en su artículo 1, cometida por el señor Carlos, por lo que incurre en el tipo penal violación de medidas sanitarias. Para hacer alusión a los delitos contra el medio ambiente me referiré a uno en especial, el artículo 329, que tipifica la violación de fronteras para la explotación de recursos naturales. El extranjero que realice dentro del territorio nacional acto no autorizado de explotación de recursos naturales incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 100 a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. En la estructura del tipo penal se hará el análisis de dos perspectivas. Primero, la tipicidad objetiva. Encontramos al sujeto activo, es el que o la persona que lleva a cabo la acción, es decir, el extranjero, y el sujeto pasivo es la persona que sufre la amenaza o la lesión del bien jurídico. En este caso, por la explotación de recursos naturales es el territorio nacional. Ahora bien, para hacer la clasificación del tipo penal, primero tenemos que es de tipo autónomo, ya que hacen parte del elemento definido básico, como es la explotación de recursos naturales. Este artículo habla de la violación de fronteras para la explotación de recursos naturales.
Segundo, es de tipo simple, es que luego que está compuesto por solo un verbo rector, en este caso el que realizar. Tercero, es de tipo de resultado, puesto que son aquellos de tipos penales en los cuales el legislador exige la producción de un resultado que se puede verificar como es la explotación. De tipo cerrado, ya que el legislador establece con toda la claridad qué conducta como es la explotación de los recursos naturales. Y quinto, es de monosubjetivo, ya que se configura cuando se desarrolla el verbo rector, que es solo por un sujeto. Plantearé el siguiente ejemplo. Viola Jackson, ciudadana de nacionalidad alemana, quien visitó a Colombia y quedó encantada de sus países y recursos naturales. Ella, interesada en poder duplicar su capital, decide ir a Chocó, donde se apropia de un río y lo contamina con mercurio y otros componentes para extraer oro y así poderlos exportarlos y vender en su país. Sin licencias y sin permisos realizó este acto ilícito, el cual, al terminar, muchos de los habitantes que consumían y se sostenían de este río bebieron agua y se intoxicaron. En el hospital se determinó que posiblemente fue el agua. Las autoridades competentes como la CAR realizaron algunos estudios de varios ríos y se determinó que este tiene gran cantidad de mercurio y otros componentes, por el cual se intoxicó gran cantidad de la población. Las autoridades ofrecen recompensa por el responsable y los ciudadanos denunciaron a Viola Jackson, ciudadana que dice ser de nacionalidad alemana y quien contrató para extraer oro. La ciudadana fue detenida en el aeropuerto antes de salir de Colombia, pues aprovechó y explotó los recursos de los colombianos, afectando en general a la ciudadanía. Frente a los delitos contra la familia, hacemos alusión al artículo 229A, el cual expone el maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. Este expone que aquel que genere y someta a una condición de abandono o descuido a una persona mayor, bien sea de 60 años o más, y este genere una afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación o salud, este incurrirá en una prisión de 4 a 8 años y una multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para hacer un análisis frente a la tipicidad objetiva se encuentra como sujeto activo el que, es decir, que cualquier persona puede cometer el delito. Para un análisis del sujeto pasivo se encuentra la persona mayor de 60 años o más. Para verbo rector se encuentra someta, es decir, aquel que someta a una condición de abandono o descuido. Como bien jurídico se encuentra el derecho a la vida libre de violencia dentro de un entorno familiar de esa persona mayor de 60 años, a su integridad física y a su integridad psicológica. Como ingrediente normativo, es decir, aquella expresión utilizada por el legislador para aterrizar ese tipo, se encuentra que es aquel que genere una afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación o salud. Y como otros componentes se encuentra que aquella circunstancia de agravación es la siguiente: aquel que si ese abandono o descuido se encuentra a cargo de una institución a la cual le correspondía ese deber objetivo del cuidado y por haberlo evadido y no haberlo asumido, esta será una causal de cancelación de esos permisos o conceptos favorables de funcionamiento de mencionada institución, y a su vez esto generará una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y por último, para un análisis de la tipicidad subjetiva se encuentra que está bajo el dolo porque es conocimiento del sujeto activo este delito y es a decisión propia realizar esta conducta. Para la clasificación del artículo 229A encontramos los siguientes tipos. Es de tipo básico porque este tipo penal se representa la conducta de manera independiente. Es de tipo compuesto porque este tipo penal contiene varios verbos rectores. Este es un tipo de resultado, ya que el legislador exige la producción de un resultado que se pueda verificar. Contiene un tipo de conducta instantánea porque se configura, ya que el verbo rector se desarrolla en un solo momento. Es de tipo cerrado, ya que se establece con toda claridad la conducta prohibida. Y es de tipo monosubjetivo porque el verbo rector se desarrolla por una sola persona. Como
como ejemplo, Mario, hijo de Inés, es quien ha estado al tanto de los gastos de su madre, ya que su hermano José no se encuentra en el país. Inés, con 95 años de edad, se ha vuelto una persona dependiente, lo cual se ha hecho algo difícil para Mario, ya que contratar a una enfermera sale muy costoso y llevarla a un ancianato aún más, además de que no cuenta con el apoyo económico de su hermano José. De esta manera, Mario, al verse impedido de no poder seguir con su rutina de ir a trabajar, salir los fines de semana con sus amigos, decide que lo mejor es dejar a su madre en un parque con el fin de que alguien pudiera ayudarla, y así lo hizo. Ese día le alistó una maleta y la dejó sentada en una banca. Le dijo que lo esperara, que volvería pronto.